La guerra suele considerarse una actividad puramente masculina, pero a menudo son las mujeres las que más sufren, no solo durante la guerra, sino también después de ella. Una de las pruebas más crueles de este hecho se produjo justo después de la batalla de Montecassino, en el centro de Italia, durante los primeros meses de 1944. La batalla de Montecassino fue parte del avance aliado a través de la península italiana hacia Roma, que todavía estaba bajo la ocupación nazi. Fue una de las batallas más duras de la Segunda Guerra Mundial, y la victoria aliada supuso un golpe mortal para los alemanes en Italia, pero en lugar de pasar a la historia como una lucha heroica para liberar al pueblo italiano, se hizo infame gracias a la violencia que se ejerció sobre la población civil y principalmente sobre sus mujeres. La brutalidad que estas mujeres y niñas italianas tuvieron que soportar durante los meses de Montecassino fue tan extrema que llegó a conocerse en los libros de historia como la Maroquinate, debido a que muchos de los atacantes eran soldados extranjeros de Marruecos. ¿Quiénes eran esos Gumiers, los soldados coloniales del cuerpo expedicionario francés que desataron una brutalidad sin fin contra las mujeres italianas? ¿Qué horrible destino les aguardaba a las mujeres de Montecassino al anochecer? Montecassino, una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. La llamada Batalla de Montecassino fue en realidad 4 enfrentamientos militares diferentes que tuvieron lugar entre el 17 de enero de 1944 y el 18 de mayo del mismo año. Los aliados, que avanzaban desde el sur tras desembarcar en Anzio y otros lugares de la costa, necesitaban romper la línea de invierno para poder llegar y liberar Roma, el centro del poder nazi en la península. Este objetivo se logró el 5 de junio de 1944, después de que la capital italiana hubiera estado en manos de los nazis durante 9 meses. Fue el día antes de que los aliados desembarcaran en Normandía, iniciando de hecho la liberación de Francia. De hecho, fueron algunas de las tropas francesas que operaban en Italia las que dieron a la batalla de Montecassino su infame mancha conocida como la Maroquinate. Al principio de 1944, la parte occidental de la línea de invierno, cuyo eje principal se encontraba en las empinadas laderas de Montecassino, estaba en manos de los alemanes, que tenían posiciones en los valles de los ríos Gari, Liri y Garigliano, y en algunos picos y riscos cercanos. El 14 de mayo, el ejército francés se dispuso a abrirse paso a través de un campo en Montecassino, en la provincia italiana de Frosinone, en la región del Lacio. Gracias a la devastación causada en Francia por años de ocupación alemana, su ejército en 1944 estaba compuesto en parte por los llamados Gumier. El término Gum se refería a una compañía de hombres tribales montados y armados del norte de África que fueron empleados durante la ocupación francesa de Marruecos a partir de 1908. Más tarde, en la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en sinónimo de tropas argelinas, marroquíes y tunecinas en el ejército francés. Los franceses avanzaron, destruyendo las líneas alemanas y permitiendo a los británicos del 12º Cuerpo romper la resistencia, dando a los aliados vía libre para pasar a la siguiente defensa de la Wehrmacht, el temible ejército de Adolf Hitler, que en ese momento sufría una desmoralización inagotable en sus filas junto con una retirada no disimulada en su avance europeo. Montecassino fue el lugar donde los alemanes resistieron más. Las fuerzas aliadas respondieron atacando la abadía benedictina de Montecassino con 350 toneladas de explosivos entre febrero y mayo de 1944. Sin embargo, sus ataques flaquearon en medio de una decidida resistencia nazi y el agotamiento aliado, ya que el segundo cuerpo de Nueva Zelanda se mantuvo en reserva en lugar de comprometerse en la cola del duro ataque aliado en las montañas al norte de la ciudad. La primera batalla de Cassino terminó con los alemanes en posesión de la ciudad, las alturas y el monasterio que se alzaba sobre ellas. Esto llevó a los aliados a realizar ataques aéreos sobre Montecassino y la propia ciudad de Cassino para derrotar a las fuerzas del Tercer Reich estacionadas allí. El cuerpo de expedición francés que permitió al ejército aliado romper por fin las defensas alemanas estaba comandado por el general Alphonse Juin, un comandante experimentado que había luchado en diferentes bandos a lo largo de los años.
Conociendo el importante sacrificio que habían hecho sus hombres para asegurar la victoria aliada, los felicitó y les dio libertad de acción. Esto resultaría ser un error, ya que en las horas siguientes se produjeron algunos de los crímenes más atroces de toda la guerra. Se dice que Juin arengó a sus hombres de antemano, asegurándoles que si ganaban esta batalla, durante 50 horas serían dueños absolutos de todo lo que pudieran encontrar más allá del enemigo. También les aseguró que nadie los penalizaría por lo que hicieran ni les preguntaría qué estaban haciendo. La noche siguiente, miles de gumiés marcharon por las laderas de las montañas que rodeaban las ciudades y pueblos de la región conocida como Ciociaria. Para los lugareños, el final de la batalla no fue un momento de alegría, en el que recuperaron la libertad perdida por los nazis ocupantes. En cambio, fue el comienzo de una absoluta pesadilla. Los testigos afirmarían más tarde que, cuando los alemanes estaban cerca, los hombres tenían que esconderse. Pero cuando llegaron los gumiés del norte de África, fueron sus hijas y esposas las que tuvieron que esconderse. Se dice que los gumiés se entregaron a asaltos sexuales y saqueos a una escala inimaginable. Fue un verdadero alboroto, donde incluso niños pequeños y ancianos fueron sodomizados por las insaciables tropas francesas. Se presentaron quejas a Juin sobre el comportamiento de sus hombres. Incluso el Papa fue llamado a intervenir. Más tarde tomaría la medida extraordinaria de prohibir a las tropas aliadas de color entrar en Roma. El saqueo, al igual que las agresiones sexuales, es tan antiguo como la guerra misma, y los veteranos aliados de todas las nacionalidades admiten alegremente haber robado comida, vino y objetos de valor de las casas de civiles italianos. Esta práctica era tan automática que los alemanes recurrieron a trampas explosivas para sorprender a las tropas aliadas incautas. Muchos soldados aliados murieron mientras intentaban robar a civiles italianos. Los prisioneros de guerra también eran considerados presa fácil y pocos llegaban al campo de prisioneros con sus relojes todavía en su poder. Otras historias son más oscuras y los veteranos las relatan con gran pesar. Varios han contado su repulsión cuando un camarada robó de un cadáver, en algunos casos cortando el dedo de un alemán muerto para robarle su anillo de bodas de oro. Tal vez más que cualquier otra cosa, esto ilumina los efectos debilitantes que tiene la guerra en el comportamiento y la moralidad de quienes se ven obligados a luchar en ella. ¿Quiénes eran los gumiés? Tropas temibles pero ingobernables. En el lenguaje, el término goum proviene de una palabra árabe que significa ponerse de pie. Los gumiés, en su mayoría marroquíes, formaban el cuerpo de expedición francés en el frente italiano. También había soldados argelinos, tunecinos y senegaleses en el cuerpo. Se consideraban tropas irregulares francesas y provenían de las colonias francesas del norte de África. Sin embargo, los gumiés más destacados eran de Marruecos. Sabían que sus actos salvajes eran mal vistos y con frecuencia se comportaban como animales con sus enemigos, debido a su mala reputación. Estos cuerpos estaban organizados formalmente en 4 divisiones comandadas por el general Alphonse Juin, un general con una amplia experiencia militar que era amigo de Charles de Gaulle, a quien había conocido en el liceo militar. Juin nació en la Argelia francesa y luchó tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, en nombre de Francia. Juin fue capturado por los nazis en mayo de 1940. El régimen francés de Vichy lo instaló como comandante en jefe del ejército francés del norte de África. Sin embargo, se unió rápidamente a los aliados poco después de los desembarcos de la Operación Torch, en noviembre de 1942. Juin dirigió a sus guerreros de montaña del cuerpo extranjero desde el Magreb, con gran habilidad táctica militar y éxito durante la primera batalla de Cassino a fines de enero y principios de febrero de 1944, y cruzó con éxito el río Rápido al norte de la ciudad y el monasterio. Criticó a los comandantes del Quinto Ejército por no comprometer al Segundo Cuerpo de Nueva Zelanda en el asalto, lo que podría haber permitido al cuerpo extranjero y a la 34ª División estadounidense girar hacia el sur detrás de las posiciones alemanas y entrar en el valle del Liri, flanqueando así la línea de invierno durante la primera batalla de Cassino. Más tarde, bajo su mando, las 4 divisiones del cuerpo extranjero se movieron hábilmente a través de una zona montañosa difícil durante la Operación Diadem,
contribuyendo en gran medida al avance de la línea de invierno a mediados de mayo de 1944. Por esto, Guin fue elogiado, pero su nombre luego se asociaría para siempre al abuso sin sentido de los gumies. Los colonos norteafricanos que se unieron a las unidades lideradas por Guin fueron 7.833 en total, y se los identifica fácilmente porque vestían una característica túnica de lana verde con bandas multicolores y sandalias de cuerda. No iban precisamente vestidos para el combate, pero sus uniformes inspirarían más tarde miedo tanto al enemigo como a los civiles. También portaban la llamada jambia, un arma que evoca misterio y tradición. La jambia es una daga con una hoja curva que varía de tamaño según el gusto del portador, y se dice que la utilizaban para cortar las orejas y la nariz de los enemigos muertos para hacer collares. En la ciudad de Cassino, el ejército francés se topó con la dura fuerza de los alemanes. Las fuerzas de Adolf Hitler opusieron una resistencia feroz, sin resignarse a perder la posición. Hasta ese momento, los gumies habían avanzado sin mayores dificultades a través de la península italiana. 3 grupos de gumies, bajo el nombre de Corps de Montagne, fueron la vanguardia del ataque del cuerpo expedicionario francés a través de los montes Aurunco durante la Operación Diadem, la cuarta y última batalla de Montecassino. La ciudad fue finalmente capturada por los aliados el 18 de mayo de 1944. A pesar de esta impresionante hazaña, no se les recuerda principalmente por haber derrotado al ejército nazi, sino por sus brutales e inhumanas atrocidades, por el trato despiadado a sus víctimas, civiles inocentes, objetos de su comportamiento cruel y atroz descrito como propio de bestias, después de que el general Juin les diera carta blanca al finalizar la batalla. Parecía como si se vengaran inmediatamente de todos los habitantes de la zona. Sin importar el sexo o la edad, todos los habitantes del lugar se convirtieron en blanco de sus más feroces apetitos sexuales, aterradoramente agresivos y sádicos. No contentos con esto, sus apetitos materiales los llevaron a entrar a las casas y a robar todo lo que tenían de valor. Si alguien se resistía, corría un destino aún peor. Todo esto se hizo con el respaldo del comandante francés, que los motivó a llevar a cabo tan sangriento horror, y con el silencio cómplice del general de Gaulle, quien definitivamente conocía estos hechos. Él, siendo la máxima autoridad militar, estaba en su poder detener la locura, pero decidió no hacerlo. Las fuerzas del Tercer Reich, que habían dejado parcialmente indefensa la zona de Montepetrella al este de Cassino, sabían que solo las tropas de montaña marroquíes podrían haber logrado sobrevivir en esa región, y no se equivocaban. Sabiendo de lo que eran capaces, los alemanes advirtieron a la población civil del peligro inminente con un lanzamiento de octavillas desde el aire, incitándola a huir ese mismo mes de mayo. A pesar del terror inminente, no todos estaban dispuestos a atender el mensaje de advertencia desde los cielos de su propio enemigo que ocupaba el país. Los únicos que lograron salvarse fueron los numerosos niños evacuados por la fascista Guardia Nacional Republicana, que los enviaron a colonias en la zona de Rímini, donde fueron salvados. La gran mayoría de los refugiados, sin embargo, optó por esconderse en la meseta de Poleca, un territorio en la base del monte Petrella. Pero los soldados africanos, altamente entrenados y acostumbrados a la montaña, lograron llegar fácilmente hasta ellos y los sometieron a los mismos o peores abusos que al resto de los civiles de Montecassino. Estos abusos a menudo duraban toda la noche, y los gritos de las víctimas eran escuchados a lo lejos por otras tropas aliadas. En la mañana del 14 de mayo, los americanos descubrieron que los alemanes que los enfrentaban en las alturas alrededor de la ciudad de Santa María Infante se habían retirado para mantener el contacto con su flanco izquierdo, que se tambaleaba por los ataques franceses. Después de eso, avanzaron a través de las montañas y solo tenían que enfrentarse a la retaguardia, las minas y las trampas explosivas. En su flanco derecho estaban los gumies, y los americanos recibieron instrucciones de usar cinta adhesiva en la parte posterior de sus cascos para evitar que los confundieran con alemanes si se topaban con los norteafricanos durante la noche. Incluso los aliados temían lo que los gumies pudieran hacerles por la noche. Según testigos presenciales, la caída de la noche actuó como un hechizo, pues era el momento en que los hombres se convertían en monstruos y desataban su furia contra la población civil.
El ametrallador estadounidense Len Chiavas estaba asignado a una unidad de Gumiers y cuenta que cuando llegaron a la ciudad de Espinho oyeron disparos y gritos que provenían del pueblo. Sabían que allí ya no había tropas alemanas, por lo que no estaban seguros de lo que estaba sucediendo. Un compatriota estadounidense dijo: «Creo que están atacando a esas mujeres». Uno de los sargentos preguntó si debían hacer algo al respecto, pero le informaron que tenían que esperar órdenes. Continuaron escuchando los gritos de las mujeres entre los sonidos de la guerra, una experiencia desgarradora. Un espectáculo especialmente espantoso fue presenciado por otros soldados estadounidenses que cuentan cómo encontraron a un predicador que había sido horriblemente golpeado y maltratado, y luego su cuerpo fue arrojado a la calle como basura. Al preguntar a otras personas sobre la suerte del sacerdote, se les informó de que había tenido la terrible idea de interceder y tratar de salvar a 3 niñas de los abusos de los Gumiers. Entonces se dirigieron hacia el sacerdote, que fue brutalmente golpeado, atado a un poste y agredido sexualmente por varios hombres que se turnaron durante toda la noche. Finalmente, el sacerdote murió a consecuencia de sus heridas. El mando militar francés, que no perdonó estos crímenes, ejecutó inmediatamente a un cierto número de culpables, pero eso no detuvo la barbarie. En términos militares, los franceses tenían mucho de qué enorgullecerse. El audaz ataque de Guin a través de las montañas había destrozado el flanco sudoeste de la línea de invierno, y la velocidad de los ataques posteriores impidió a los alemanes mantener la línea Hitler en el sector costero. También dificultó mucho la posición alemana en el valle del Liri. Los británicos eran conscientes de ello y a finales del 16 de mayo, el comandante del 8º Ejército, el teniente general Lis, ordenó a la 78ª División que cortara la Ruta 6 detrás de Cassino. Al mismo tiempo, el cuerpo polaco, que había sufrido tantos golpes el primer día del ataque, iba a intentarlo de nuevo en el temido monasterio. Testimonio de testigos presenciales de la crueldad desenfrenada contra mujeres, niñas y sacerdotes. Son muchos los testigos y víctimas directas o indirectas de estas atrocidades cometidas por los soldados. Los habitantes de la zona aún recuerdan con horror algunas de las escenas que vieron y vivieron en primera persona. Aunque muchos ya no están vivos para contarlo, la historia de lo que vivieron se ha transmitido de boca en boca, de generación en generación, y continúa hasta el día de hoy dando veracidad a uno de los muchos capítulos oscuros de la terrible guerra. Las heridas de aquel ataque inadmisible están lejos de sanar, y quienes lo sufrieron no pueden olvidar ni un solo momento de aquel hecho, como reflejan sus historias. Muchas personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, pues allí no se sentían protegidas. Varias personas y familias enteras se escondieron juntas para estar a salvo, sabiendo que muchos no tenían ese privilegio. Salir a la calle casi con toda seguridad significaba tener que pagar las consecuencias. Escondiéndose, tratando de mantenerse a salvo, solían escuchar constantes gritos de ayuda, aunque no podían hacer nada. Muchos sobrevivientes relatan una sensación de cobardía, pero por otro lado era poco lo que podían hacer para ayudar a sus semejantes. Preferían no ser las nuevas víctimas, sino proteger a sus seres queridos. Al caer la noche comenzó la pesadilla. Se escuchaban los gemidos de las jóvenes que habían sido raptadas durante la tarde. Era un llanto que no encontraba consuelo y helaba la sangre de quienes lo escuchaban. Pensaban a su vez que podrían ser los próximos en sufrir la misma violencia. Por eso guardaban silencio a pesar de que los gritos eran desesperados. A partir de entonces, la batalla de Montecassino se convirtió en sinónimo de horror. La palabra marroquinate permaneció en el imaginario popular de esta región, que vivió en primera persona el terror de la guerra. Poblaciones civiles enteras cayeron víctimas de los aliados, que en teoría habían llegado a Italia para liberarlas de la ocupación nazi y librarlas del brutal fascismo del Eje, liderado primero por Benito Mussolini y luego por Adolf Hitler. El ejército militar francés en la península estaba formado por 130.000 hombres, incluidos casi 8.000 colonos africanos. Todos ellos estaban manchados por estos hechos aberrantes. Lo que ocurrió fue mucho más terrible que la peor pesadilla imaginable para aquellos a quienes iba dirigido. Quizá lo más terrible de todo es el hecho de que todo esto sucedió en una sola noche, la del 18 de mayo de 1944, después de que los soldados hubieran escuchado a su comandante general.
Miles de Gumiers abandonaron sus campamentos para vagar por la zona que abarca varios pueblos de la región de Ciosiaria. Sintiéndose libres de hacer lo que quisieran sin castigo, se desató el infierno más aterrador. Durante más de 50 horas no hubo control ni resistencia, y la violencia grupal tomó el mando. Todo era infernal, y la saña con la que trataban a sus víctimas era aterradora. Las tropas fueron selectivas al principio, eligiendo a las víctimas más atractivas para atacarlas primero, pero luego desataron toda su capacidad para el mal sin importarle quién era el perjudicado. Entre ellos, nadie impidió la agresión, todo lo contrario, se animaron mutuamente a alentar y aumentar su grado de cinismo e ir a por más. Como si de una competición se tratase, se esforzaban por crear las escenas más dantescas, terribles en magnitud por los daños causados, donde ningún adjetivo puede describir lo aberrante de lo vivido. En muchos casos fueron simplemente niños los elegidos para el abuso, ni siquiera adolescentes o mujeres maduras, como sucedería más tarde. Incluso abuelas, que en muchos casos superaban los 80 años, fueron martirizadas por los ataques aliados. En un pueblo de la región que fue asaltado por cientos de soldados marroquíes, 30 mujeres y 2 hombres fueron atacados en poco tiempo. Todo sucedió tan rápido que nadie pudo advertirles que se escondieran. No hubo salvación ni escapatoria para los afectados por este desastre. En otra localidad, 2 hermanas fueron obligadas a satisfacer a un pelotón de casi 200 soldados en un acto espantoso de crueldad y saña sin precedentes. El sufrimiento causado durante el acoso se intensificó de forma deliberada e innecesaria. Otro caso verdaderamente incomprensible es el de unos 300 combatientes que se desbocaron contra un hombre mayor y decidieron abusar sexualmente de él en grupo, como forma de diversión. Abusar de los hombres era un acto rutinario que satisfacía su monstruosa sed, y ningún pueblo de la región estaba a salvo de ello. Según los documentos escritos de la época que pertenecen a la Asociación Nacional de Víctimas Civiles de la Guerra, se sabe que un párroco llamado don Alberto Terrilli se enfrentó a los saqueadores para salvar a 2 niñas, de 6 y 9 años, que iban a ser atacadas por un grupo. Simplemente quería salvarlas de los abusos a los que se verían expuestas irreparablemente. La reacción de los soldados no se hizo esperar, y el sacerdote fue brutalmente abusado en su lugar, a la vista de las niñas. En el pueblo de Pico, una niña y su hermana fueron crucificadas en una plaza pública, mientras la familia se vio obligada a presenciar el grotesco acto. Abundan las historias de este nivel de salvajismo y el sadismo extremo y la brutalidad escandalosa eran la norma. El general Charles de Gaulle, comandante en jefe del ejército francés, sabía todo lo que estaba sucediendo en Italia con las tropas bajo su mando, pero no hizo absolutamente nada, no solo para impedirlo, sino para llevarlo a la justicia después. Y el general Alphonse Juin, que dio el visto bueno para que se produjeran estas atrocidades, nunca fue castigado por sus superiores. Con el paso de los años, salió a la luz una gran cantidad de documentación y testimonios que permitieron reconstruir con más detalle los insoportables acontecimientos. Se reunieron elementos para reconstruir con mayor precisión esta verdad oculta. Los historiadores coinciden en que fue la arenga del general Juin la que desató el caos y desencadenó el peor escenario posible. Los culpables fueron los soldados que, al oír las palabras de su superior, dieron rienda suelta a su furia descontrolada sin importar el daño que estaban causando. Una calamidad irreparable de una magnitud impensable. La mecha estaba encendida y todo aquel que se resistiera, fuera cual fuera su condición, también sería objeto de su agresión. Todos los pequeños poblados de esa región, sin excepción, fueron atacados salvajemente. Nadie estaba a salvo y los habitantes no tenían a dónde ir. Simplemente no había lugar para escapar de tal calamidad humana. La práctica llevada a cabo por muchos consistía en sujetar a sus presas por los tobillos y las muñecas para inmovilizarlas y luego turnarse en fila para consumar el acto sexual. Un acto atroz y cobarde llevado a cabo por muchos. Se cuenta que en un pueblo de la zona, 4 mujeres de no más de 15 años fueron obligadas a satisfacer sexualmente a una tropa de 100 soldados durante horas. Como resultado de este ataque, una de ellas murió y otra sufrió un brote psicótico del que nunca se curaría y fue encerrada de por vida en un manicomio. Las otras 2 quedaron gravemente traumatizadas.
Pero además de estos actos aberrantes, los Gumiers se dedicaban a saquear viviendas y a robar cuantos objetos de valor encontraban. El despojo de casas era otra de las prácticas indeseables que sufrían los habitantes de esta región, una barbarie sin límites, que pese a durar más de 2 días, tenía consecuencias eternas. Las cifras del horror. ¿Cuántas mujeres fueron atacadas? El alcalde de la ciudad de Esperia, un municipio de la provincia de Frosinone, informó que en su ciudad, 700 mujeres de un total de 2.500 habitantes fueron agredidas sexualmente, y que algunas de ellas murieron a consecuencia de los ataques. Durante los acontecimientos y en toda la zona afectada, más de 7.000 civiles, incluidos niños, fueron abusados sexualmente por miembros del cuerpo de Gumiers. El número de hombres muertos se ha estimado en 800. Se cree que la masacre de Maroquinat se cobró casi 200.000 víctimas. Personas de todas las edades fueron atacadas, maltratadas, torturadas y asesinadas sin ningún tipo de rendición de cuentas. Según documentos históricos, hubo más de 20.000 casos de agresión sexual, pero esta cifra solo tiene en cuenta a aquellas que tuvieron el valor de denunciar el atropello que sufrieron. Sin embargo, esta cifra no refleja la realidad en su totalidad, ya que muchos casos no fueron denunciados, probablemente la gran mayoría de ellos. Los especialistas estiman que la cifra llegó a 60.000, lo que significa que la mayoría de las mujeres que vivían en la zona tuvieron que soportar algunos de los peores abusos y torturas que se conocen en la historia de la humanidad. Además, los informes revelan que muchas mujeres y niñas fueron abusadas repetidamente por más de un agresor. Incluso hay informes de que los soldados rompieron los dientes de las víctimas durante la agresión para evitar que las mordieran. Los testigos también hablan de empalamientos y castraciones, cuyos objetivos eran en su mayoría hombres que intentaban defender a sus hijas, esposas, hermanas o madres, pues nadie estaba a salvo de los brutales y terribles ataques. También es un hecho conocido que hubo varias mutilaciones realizadas por soldados aliados por mera diversión, utilizando para ello sus famosas dagas jambia. Hay que recordar que los Gumiers no eran mercenarios ni combatientes extranjeros voluntarios. Eran soldados empleados por el ejército aliado francés, y como tal, el alto mando del ejército francés era responsable de sus acciones. La naturaleza despiadada y cruel de la violencia sexual llevada a cabo por las tropas aliadas está corroborada en los registros médicos recuperados. También se reportaron infecciones de sífilis, gonorrea, blenorrea y otras enfermedades de transmisión sexual, un recuerdo perdurable de aquellas terribles noches posteriores a la batalla de Montecassino. Solo la introducción de la penicilina estadounidense salvó a estas áreas de una epidemia que podría haber aniquilado a la población restante. Los embarazos no deseados como resultado de los ataques de los Gumiers se contaban por miles y muchos terminaban en abortos clandestinos realizados en entornos improvisados e insalubres. Quienes tenían demasiado miedo de pasar por este procedimiento angustioso y peligroso, decidían llevar a término sus embarazos. Después del final de la guerra, en septiembre de 1945, nacieron muchos niños como resultado de estos ataques, muchos de los cuales fueron entregados en adopción al orfanato de Veroli. Se estima que el número de bebés que llegaron al orfanato de Veroli es de alrededor de 400. Por supuesto, se trataba de una cantidad extremadamente grande para la zona, y la mayoría de esos niños nunca fueron adoptados y continuaron viviendo en el orfanato hasta que alcanzaron la mayoría de edad, sin saber nunca quiénes eran sus verdaderos padres y madres. Los documentos de archivo dejan claro que no solo los soldados africanos del ejército francés fueron los responsables de los ataques, sino que también los franceses blancos participaron en esta violencia escandalosa. Contrariamente a lo que la propaganda aliada intentó hacer creer al público, no se trató de una cuestión étnica. Fue uno de los acontecimientos más oscuros en medio de la operación militar más brutal del siglo XX. Los ciudadanos franceses nativos representaban aproximadamente el 40% de la fuerza combatiente, y sería imposible atribuir la responsabilidad de los agravios solo a los colonos africanos. Por supuesto, cuando el general Juin les autorizó a hacer lo que quisieran sin represalias, se estaba dirigiendo a las tropas en su conjunto y no solo a los colonos.
Francia ha tratado históricamente de eludir la responsabilidad de lo ocurrido. Siempre que se ha planteado la cuestión, se ha dado a entender que los acontecimientos del Maroquinate debían atribuirse a la mala conducta de una parte de sus tropas únicamente, en lugar de ser una situación generalizada en el ejército francés. Esta posición oficial francesa ofrece un discurso muy racista y discriminatorio, ya que ignora el hecho de que fue el propio general Juin, de sangre europea, quien incitó a las tropas a desatar una violencia sin fin contra la población civil. Un informe británico deja claro que soldados franceses sin vínculos con raíces marroquíes o norteafricanas fueron responsables de innumerables ataques sexuales a mujeres, tanto jóvenes como mayores. Tales ataques no ocurrieron en sótanos oscuros, sino públicamente en medio de las calles, lo que proporcionó una humillación adicional a las víctimas y facilitó la identificación de los perpetradores. El mismo informe británico describe la sodomización de cientos de prisioneros y la castración de los considerados líderes de su comunidad. Esto demuestra la absoluta indiferencia y complicidad de los funcionarios franceses, que parecen haber participado en las masacres y permanecieron en silencio ante este acto atroz. Los mismos informes afirman que absolutamente todas las mujeres de los pueblos de Patrica, Pofi, Isoleta, Supino y Morolo fueron agredidas sexualmente. En Lenola, 50 mujeres jóvenes, la mayoría de la población femenina de este pequeño pueblo, fueron agredidas cuando las tropas francesas llegaron el 21 de mayo. Como no había suficientes mujeres para todas, también se eligieron niñas y ancianas para abusar de ellas. En su momento, la Cruz Roja Internacional ofreció su ayuda al gobierno italiano, pero este se opuso rotundamente para no tensar las relaciones con Francia y no provocar un conflicto mayor a nivel internacional. Gracias a todas estas acciones, tanto los autores materiales como los gobiernos de las víctimas pusieron un manto de silencio sobre los sucesos de Montecassino. Sus altos mandos fueron ignorados, no hubo acusaciones y no hubo problemas internos en las filas militares. Simplemente no se llegó a nada. En este contexto salvaje, ocurrido en aldeas aisladas de montaña en medio de un conflicto mundial, es difícil establecer el número exacto de muertes y casos de abusos. Probablemente fueron decenas de miles las personas afectadas por estas agresiones sexuales, independientemente del sexo y la edad. De ello se desprende que también es difícil saber el número de personas que, como resultado del trauma psicológico y emocional causado por esta experiencia atroz, no pudieron continuar con su vida con normalidad. Muchas de ellas interrumpieron sus estudios y experimentaron dificultades para encontrar o mantener una pareja o formar una familia. Algunas incluso terminaron quitándose la vida o enloqueciendo clínicamente. Informes militares secretos dan cuenta de estos abusos, proporcionando un registro desgarrador de uno de los peores episodios de esta tremenda guerra. Aquí nos enteramos de que incluso animales, dicen los informes, fueron objeto de sus ataques sexuales. La metodología empleada por los combatientes está plenamente detallada en estos documentos. En ellos se cuenta el modus operandi de muchos de estos agresores. Si la puerta de la casa estaba cerrada con llave, la derribaban y al encontrar a una persona dentro, la dejaban inconsciente de un culatazo para luego arrastrarla cerca de la casa y abusar de ella delante del resto de la familia y bajo la mirada horrorizada de cualquier transeúnte. Las secuelas del marroquinismo, 80 años de impunidad. Con el paso del tiempo, las víctimas se animaron a hablar y a proporcionar más información sobre esta experiencia insoportable que las dejó marcadas para siempre. Esto implicó una gran dosis de valentía, no solo porque dar testimonio las obligaba a recordar estos horribles hechos, sino también porque se exponían a la vergüenza pública y a la acusación. Una mujer testificó que vio a soldados aliados localizar a una niña con pendientes de aspecto caro en las orejas. Uno de ellos se acercó y se los arrancó de las orejas sin contemplaciones con las manos desnudas. La testigo relató con detalle los gritos de dolor que emitió la víctima en esa escena salvaje, mientras que el soldado parecía simplemente divertido por su dolor. Otra testigo se sorprendió al ver a su hermana menor sentada inmóvil con la cabeza entre las piernas. Al acercarse, notó un hilillo de sangre que le corría por las piernas hasta los pies. En un claro ejemplo de las presiones que sufrían las mujeres para que guardaran silencio sobre estas humillaciones,
Cuando la hermana mayor le preguntó a la madre qué le pasaba a su hermana, la madre simplemente le dijo que no la molestara, que solo se había hecho daño. Solo mucho después logró comprender lo que le había pasado a su pobre hermana. Un grupo de mujeres que inicialmente se defendieron de forma individual fueron atacadas en grupo. Su resistencia fue inútil ante la gran cantidad de atacantes. Primero, los agresores sacaron sus armas y dispararon algunas balas al aire para asustarlas, y luego comenzaron a separar a las niñas, procediendo a atacarlas individualmente en pequeños grupos. No pudieron defenderse de ninguna manera. Quienes intentaron defenderse de tal atropello sufrieron consecuencias nefastas, ya fueran vecinos o familiares. Muchas fueron atravesadas longitudinalmente con un palo afilado o una estaca como forma de tortura y ejecución, y perecieron lentamente como resultado de la desangrarse. Un padre que intentó defender a su hija en la cima del Monte Cassino fue golpeado hasta la muerte. Hay innumerables relatos escalofriantes de la sangre fría de estos individuos que no parecían sentir remordimiento por nada. Una testigo cuenta cómo un soldado entró en su casa mientras otro esperaba afuera. Su padre salió y preguntó qué estaba pasando, a lo que el soldado que estaba afuera solo respondió disparándole a quemarropa. Fue asesinado en el lugar. Hasta el día de hoy, algunos historiadores y buscadores de la verdad siguen presionando para que la justicia actúe y dé un cierre a los horribles acontecimientos del Marochinate. Algunos incluso exigieron que el gobierno italiano reuniera todos los testimonios y pruebas para emprender acciones con Francia, de modo que asumiera toda la responsabilidad por los hechos y las indemnizaciones. Sorprendentemente, muchos testigos de este terrible y violento acto siguen vivos. El 18 de junio de 1944, el Papa Pío XII instó a Charles de Gaulle a tomar medidas. Un año después, los tribunales franceses habían procesado a 300 marroquíes por lo ocurrido en suelo italiano. Aunque los resultados no fueron los que esperaba la indignada comunidad internacional, se cree que al menos 10.000 militares participaron de una forma u otra en estos hechos, y no solo marroquíes, sino también franceses, argelinos y de otras nacionalidades. El 26 de noviembre de 2004, 60 años después de las fatídicas noches de la Marochinate, el presidente de una asociación de excombatientes marroquíes, Ahmed Ben Rajalate, pidió perdón oficialmente por lo ocurrido en Monte Cassino. Fue una acción valiente que pretendía dar un poco de cierre a las víctimas y también exponer los acontecimientos de Monte Cassino al público en general, que en su mayoría desconocía la barbarie de esas noches. Pero también tuvo otro efecto importante. La disculpa oficial dejó claro a todo el mundo que el gobierno francés nunca tomó las mismas medidas para compensar a las familias de los afectados. Hasta el día de hoy, el gobierno francés no ha emitido ninguna disculpa pública ni ha reconocido lo ocurrido en Monte Cassino. Se trata de una clara declaración de negligencia y descuido hacia la memoria de las personas afectadas. Los horrores de la guerra generan angustia y tensión tanto en los combatientes como en la población local. Sin embargo, ningún nivel de estrés puede justificar la utilización del cuerpo femenino como objeto de las pasiones más básicas. La violencia sexual no puede entenderse como una catarsis justificada tras lo vivido en el frente de batalla. Los crímenes de Monte Cassino podrían haberse evitado, pero los comandantes responsables del ejército aliado no solo no los evitaron, sino que los alentaron. Muchos han tratado en vano de encontrar una explicación a tanto dolor, pero nada puede justificar lo ocurrido, ni siquiera el horror de la guerra misma. Fue un acto criminal, un episodio de violencia horrible y salvaje, por parte de un grupo de militares a los que se les dio permiso de hacer lo que quisieran, con la garantía de no pagar el precio de sus actos despiadados que tanto daño causaron. Es aún más imperdonable que, a lo largo de la historia, los gobiernos implicados nunca hayan ofrecido disculpas a las víctimas, quienes solo tienen su voz para contar su historia y evitar que vuelva a suceder.